significa niños, niñitos. En otras palabras, significa nuevo creyente. Cuando él dice hijito, él está refiriéndose a nuevo creyente. Y mire cómo él le dice en el verso 12, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Está hablándole a un nuevo creyente que ha aceptado al Señor y acaba de arrepentirse. Y él le digo, os escribo a vosotros. Está hablándole aquí en el verbo, en el pretérito perfecto, quiere decir en el futuro perfecto. Le está hablando, ustedes han conocido al Señor, os escribo a vosotros porque han conocido al Señor. Por su nombre, sus pecados han sido perdonados. La palabra hijito significa, según el griego, la palabra hijito significa neo, que significa nuevo. Nuevo. En sentido figurado, regenerar. Ve que cuando Pablo aquí está hablando, Juan, está hablando de hijito, está hablándole a un nuevo creyente, a un nuevo, ¿verdad? A un recién convertido. En otra palabra, a un regenerado. Regenerado porque ha aceptado al Señor, ha nacido de nuevo. Entonces, en otra palabra, en hebreo, hijito también significa, en griego, teknion, que significa infante. Amén. Infante, un niñito. Según el comentario de Matugeri, él dice, los niñitos o hijitos, se refiere a los nuevos convertidos. Amén. A los nuevos convertidos. Cuando él aquí, el apóstol Juan, menciono Pablo porque siempre estamos hablando de Pablo. Amén. Pero aquí el apóstol Juan se está refiriendo a un nuevo creyente. Y vemos cómo él a cada uno le da un mensaje. Y le da un mensaje, hermano, diferente. Y en su tiempo. ¿Ve? Entonces, aquí cuando habla de hijito, ve, habéis sido perdonados vuestro pecado por su nombre. Amén. Pero vemos en el verso 13 que él dice, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ve, pero entonces, aquí, cuando habla de Padre, ¿qué está refiriéndose? ¿A qué está refiriéndose aquí? Bueno, cuando aquí el apóstol Pablo habla de Padre, se está refiriendo a la comunidad eclesiástica, quiere decir, a los adultos espiritualmente. Gloria a Dios. Quiere decir que cuando Pablo está hablando a los padres, aquí el apóstol Juan está hablándole ya a aquellos que han alcanzado madurez. Según Hebreo capítulo 4 dice que lo que han por el discernimiento del bien y el mal, por el ejercicio de su sentido, han alcanzado madurez espiritual. Estas personas tienen ya la habilidad de poder digerir los alimentos sólidos, ¿verdad? Entonces, él le dice a los padres, le manda y le dice, os escribo con el mismo pretérito perfecto, quiere decir, futuro perfecto, le escribe con este verbo, le escribe a los padres, hablándole, oiga, porque habéis conocido al que es desde el principio. Gloria al Señor. Amén. Entonces, quédese ahí para que usted vaya escuchando lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Cuando habla a los padres son los maduros, los que ya son espiritualmente adultos y veteranos. Wow. Oiga esto. Poderoso. Pero ¿qué pasa? Me fui adelante, me fui a los padres. Pero usted, hijito, de un niño, de un bebé, de un nuevo creyente, usted no va a pasar a ser un padre de una vez. No, aquí dice, gloria al Señor, en el verso 14, hablando el Señor. Pero en el verso 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Oye esto, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La palabra joven, aquí, cuando habla de joven, o mozo, jóvenes o mozo, o mancebo, son los que van avanzando en conflicto hacia la madurez. Cuando habla aquí de los jóvenes, está hablando, hermano, de aquellos que van avanzando, de aquellos que están creciendo, de aquellos que ya pasaron de ser niños, de aquellos que ya pasaron de ser hijitos, ahora están pasando a ser jóvenes, ya están creciendo, ya están avanzando, ya están venciendo conflictos espirituales y van llegando a la madurez. Quiere decir, para poder llegar a ser padres, en otras palabras, llegar a ser adultos espirituales. Por eso en esta noche estamos hablando del crecimiento espiritual. El apóstol Juan le habla a la iglesia con mucho amor. Y en el tema
de este verso, usted lo lee en el verso 7, el apóstol Juan le dice el nuevo mandamiento. Cuando él habla del verso 7, dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Gloria a Dios, desde el principio. Dice aquí, gloria al Señor, desde el principio. En el verso 7, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero. ¿Ve? Es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, el apóstol Juan está refiriéndose a la iglesia, está refiriéndose a los hermanos, pero se dirige a 3 tipos de cristianos, a 3 niveles. Hermano, estamos teniendo un mal en este último tiempo, y esto yo hablaba con unos pastores los otros días, estuvimos hablando de personas que en el púlpito botan candela y botan fuego, tienen muchos dones y hablan muchas lenguas y zapatean y todo, pero cuando se apean de ahí, si tú lo pellizcas, no te dan un puño de casualidad. Y ese pastor no entiende, dice que no puede ser el Espíritu Santo. Y hermano, sí, el Espíritu Santo, ellos reciben, sienten a Dios, hablan en lengua, tienen dones. Pero como decía la pastora, en verdad, esto es falta de madurez, falta de crecer, de ir de dejar de ser niñito, pasar a joven y llegar a ser padre, quiere decir adulto. Amén. Veterano espiritualmente. Entonces, yo le decía, hermana, en verdad, cada líder, que el Señor siempre me pone a dirigirme a los líderes con todo el respeto que se merecen los ministros, a todos los ministros, pero pónganlo esto por la palabra de Dios. Mire, el énfasis del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de los apóstoles, era el crecimiento espiritual de cada oveja. Hermano, el propósito de estos ministros no era el crecimiento verdaderamente nada más numérico. Eso es bueno, pero el propósito de ellos era el crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Mira, entonces, si no había crecimiento espiritual en las ovejas, eso no importa que esté la iglesia como esté, lo llena que esté, bendito sea el nombre del Señor, sino que Pablo y el apóstol Juan y Pedro, ellos gemían en su interior. Amén. Para que Cristo fuera formado en cada uno de estos hermanos. Por eso en esta noche el Señor me dirige a este tema, el crecimiento espiritual. Y vemos que el apóstol Juan lo habla claramente y le dice también a los jóvenes, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Gloria. Oiga, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra joven es casi lo mismo que hijito. Significa lo mismo. En jóvenes, neoniscos, que significa joven, menos de 40 años, esto es juventud, nuevo. También habla de un nuevo creyente. En Juan 12:18 dice, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Esto te digo el Señor a Pedro, al apóstol Pedro. Gloria a Dios. Cuando eras joven, te ceñías. Cuando eras joven, tú hacías lo que tú querías. Gloria a Dios. Pero cuando, ya después que otro te va a agarrar y te va a ceñir y te va a vestir. Voy a buscar esa lectura. Bendito Dios. En Juan 21. Mire cómo dice en Juan 21. Bendito sea el nombre del Señor. Búscala conmigo. Juan 21, verso 18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el apóstol Juan, que en sus escritos mencionó, ¿cuántas veces esta palabra hijito? 11 veces. Oiga, 11 veces en sus escritos él mencionó esta frase. Esta era su forma de dirigirse a los nuevos creyentes. Hijitos, jóvenes, aleluya, padres, a los más adultos. Él dividió en 3 grupos, en 3 niveles, a
a los cristianos, a las ovejas que él se dirigía. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, hermano, que a cada uno le dio su mensaje. A los nuevos creyentes le habla de que sus pecados les son perdonados. En el verso 12 y en el 14 le dice que han conocido a Dios como su Padre. Gloria a Dios. Que han conocido a Dios como su Padre. En griego, esta palabra en griego, einokate, que está según el pretérito perfecto. Estoy hablando, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros jóvenes. Él usa esta frase para dirigirse a los chiquitos, a los nuevos creyentes y a los nuevos creyentes más avanzados. Exacto. Bendito Dios. Él dice, os escribo, pero entonces cuando se va a dirigir a los padres, en el verso 14, usa el mismo otro verbo, bendito sea el nombre del Señor. Dice a los padres, ya aquellos que han alcanzado madurez espiritual. Dice que han conocido. En el pretérito perfecto, en el verso 13, le habla con el mismo pretérito a ellos, con el mismo verbo. Pero aquí dice, al que es desde el principio, han conocido al que es desde el principio, os escribo. Pero aquí dice, y lo repite en el verso 14, la única diferencia está en el verbo egraxa. Según el griego, el verbo egraxa, que significa escribir. Y aquí es que está el punto, hermano, que tenemos que enfocarnos en esta noche. Cuando el apóstol Juan se dirige a los padres, en el verso 14, si usted se fija bien, y usted lo ve, cómo él se dirige aquí ya, a los padres, y le dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque soy fuerte. Gloria al Señor. Aquí él usa otro tipo de verbo. No el verbo egraxa. El verbo egraxa, que significa escribir. A los demás él le dice, os escribo. Aquí ya él se está hablando en un futuro perfecto, pero ya que ellos han alcanzado una madurez y por eso él le llama padre. Amén. Hermano, si usted no crece espiritualmente, si no crecemos espiritualmente, nunca vamos a llegar a la madurez. Nunca vamos a ser maduros, claro, nunca vamos a mostrar madurez. Nunca vamos a mostrar un nivel en verdad espiritual, porque estamos enfocando la espiritualidad en los dones. Hemos enfocado la madurez espiritual en mucha unción. Hemos enfocado la madurez espiritual en las manifestaciones. Hemos enfocado la madurez espiritual en hablar muchas lenguas. Todo eso es bueno, pero hermano, la madurez espiritual no está en nada de eso. La madurez espiritual está en otra cosa. Wow. Gloria al Señor. Entonces, es necesario de que usted y que cada uno de los que me están escuchando entendamos, no varón, pero fulano hace esto y Dios lo usa terriblemente. Fulana se pone esto y Dios la usa terriblemente. Le dije que iba a hablar alguna cosa y no es dirigiéndome a nadie. Esto es que el Espíritu me puso donde estaba escribiendo esto. El Espíritu me indicó y voy a hablar eso y tiene que hablar eso. Y lo voy a hablar, hermano, por la Biblia. Entonces dice, fulano hace esto y Dios lo usa. Hermano, eso no es la madurez espiritual. Amén. Que Dios usa a una persona, que Dios, no, todo eso es bueno y Dios le dio dones hasta a los rebeldes, dice la Biblia. Gloria al Señor, aleluya. Judas era ladrón y estaba ahí, Judas echó fuera demonios. Amén. Judas hizo muchísimas cosas. Predicó. Eso no indicó que él era maduro espiritualmente. Eso no indicó que él había crecido espiritualmente. Amén. Porque el que roba es un niño espiritual. El que está metido en chisme, en pleito y en contienda es un niño espiritual. No ha crecido. Entonces, gloria a Dios.